Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Mucho gusto, Iván Ríos. Eh, bueno, para esta exposición, nosotros escogimos un artículo que está basado pues, en el análisis de datos y control en la nube de transformadores de subestación y las líneas de transmisión usando la tecnología 4.0 que viene siendo el Internet de las Cosas o IoT, ¿cierto? Los expositores somos mi persona, Iván Ríos, y el compañero Hugo Fonseca. Bueno, a continuación mi compañero va a empezar con la introducción. Muy buenas tardes. Bueno, como lo comentó Iván, digamos que en esta presentación vamos a socializar acerca del tema del Internet de las Cosas, donde digamos que vamos a hacer una introducción breve acerca de lo que consiste en el artículo y está relacionado acerca de la era digital en la cual eh, actualmente pues ya estamos empezando a implementar ese tipo de tecnologías donde está, digamos, de cierta forma ya implementándose en subestaciones y líneas de transmisión y también en este caso, como trata el artículo, en los transformadores de potencia. Eh, ¿Cuál es, digamos, como digamos, este tema habla sobre todo lo que se ha logrado en la parte de operación a nivel de que nos puede garantizar, eh, digamos, una operación más rápida, más eficiente, monitoreando continuamente, digamos, estos activos para prevenir fallas y garantizar, pues, como las condiciones normales de una operación de un sistema eléctrico, donde se eviten de hacer cortes de energía por fallas, pues, que no se puedan, pues, como prevenir. Digamos que tradicionalmente se hace pues como un monitoreo a través de sistemas de PLC y SCADA, pero estos sistemas y procesos que es lo que tenemos en la industria son procesos que son costosos, son complejos y pocos prácticos para el control en tiempo real de los equipos que estamos supervisando y controlando. En este caso, pues, como son transformadores, relevadores e interruptores de potencia. La siguiente, Iván. Eh, digamos que precisamente como para superar estas limitaciones que tenemos de poder supervisar estas variables o estos activos en línea, el Internet de las Cosas nos ofrece pues como una solución eh, automatizada para mejorar el sistema que sea más confiable, más eficiente en las subestaciones, en las líneas de transmisión y los transformadores. A través de sensores y actuadores que nos pueden estar entregando esa información en línea, en una nube, para hacer un análisis y un diagnóstico y poder actuar ante fallas que se nos presenten en los sistemas. En la imagen tenemos pues como una en la imagen, digamos, la parte izquierda, lo tradicional que tenemos de supervisión y control eh, que tenemos pues actualmente y en la derecha ya tenemos como cómo se está implementando todo el tema de subestaciones basados en IoT, donde actualmente en este artículo está relacionando todo lo que son los transformadores, las líneas de transmisión y que se enfoca también y se espera que se implementen temas de la industria, en el comercio y a nivel pues industrial. Eh, Dale, Iván, continúa. Listo, bueno, el objetivo general de esta investigación, ¿cierto? Es que se pueda, digamos, desarrollar e implementar, ¿cierto? Este sistema de monitoreo que podamos controlar por medio de esta IoT todas las subestaciones o las mismas líneas de transmisión, pero no solamente, digamos, monitorearlo, sino que también que nos arroje datos en tiempo real. Eso con el fin de que podamos tener una
una confiabilidad, ¿cierto?, dentro del sistema, y eso a su vez nos va a generar una mayor eficiencia y una reducción de costos, tanto en la operación como en los mantenimientos de los activos. Bueno, los objetivos específicos, como lo mencionaba también el compañero pues en la introducción, ¿cierto? Es mejorar, pues, o digamos en la actualidad se viene manejando con temas del PLC o sistemas de SCADA, pero la idea es que podamos ir migrando poco a poco a un sistema de IoT, ¿cierto? El cual obviamente viene siendo más eficiente y la transmisión, pues, nos va a dar una mayor fiabilidad al tener, digamos, datos en tiempo real. A su vez, también esto nos permite, digamos, que almacenar datos en la nube, ¿cierto? Para que podamos supervisar de manera remota todos los activos. O sea, no necesariamente tendríamos que estar como en sitio para poder, digamos, saber el estado de los activos, en este caso de los transformadores o las líneas de transmisión, sino que por medio, pues, digamos, de un aplicativo, que más adelante le estaremos hablando de esto, estar supervisando, pues, todo esto. Determinar, como lo decía pues ahorita, el estado de los activos, ¿cierto? ¿Esto con qué fin? Con que podamos detectar de manera temprana las fallas y reducir tanto paros como los costos de mantenimiento, reducirlos también de una manera significativa. Y también integrar la información que se recolecta, esto todo pues va enfocado como en la confiabilidad, ¿cierto? La confiabilidad, la eficiencia energética y la seguridad del suministro eléctrico. Bueno, digamos que hay algunos trabajos ya relacionados acerca pues de la implementación del Internet de las Cosas, que ha ido pues como revolucionando todo el tema de monitoreo y control de las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, y tienen diversos estudios que han contribuido pues significativamente a esto, como cuáles, lo que es el monitoreo remoto y control digital de transformadores y equipos eléctricos, también en medición inteligente y facturación optimizada en redes residenciales, también donde está la gestión, digamos, se ha hecho gestión de alumbrado público en transformadores y generadores de plantas diésel, con énfasis en el análisis de datos, como analizar pues como esos datos y esas variables para hacer pues como el sistema más eficientes y más confiables. También se ve que se han implementado en ahorro energético y conectividad inalámbrica mediante dispositivos, la implementación de monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos como variables, que son la corriente, el voltaje y la carga, para determinar si esos datos o esas variables están en unos valores normales de operación o se deben de, digamos, como hacer una corrección o actuar algún elemento que me proteja al activo. Siguiente, Iván. Eh, También pues se han desarrollado modelos predictivos para evaluar la salud del transformador a través de algoritmos que es el ML y el DL, que se han creado a través de prototipos, a través con Arduino y Raspberry, para monitorear y operar los relevadores o los interruptores. Pues digamos de eso se tienen unos estudios más recientes, donde está todo el tema del monitoreo en línea de transmisión, de detención y fallas y redes de comunicación optimizada. También se han implementado en el uso de drones para hacer inspecciones eh, sin interrumpir, sin, digamos, generar consignaciones para desenergizar un circuito, sino garantizar de que se pueda hacer validar el estado de los elementos, digamos, en este caso con los circuitos energizados, hablándolo desde líneas de transmisión. También está asociado a una supervisión del estado de los conductores y asociado pues a todo el tema electromagnético en las líneas aéreas. Digamos que estos trabajos o todos estos que se han implementado, eh, digamos, son trabajos que, que tienen un enfoque predictivo y que tienen como objetivo solucionar e integrar pues como
el Internet de las cosas, haciendo un análisis en la nube, pues recopilando esos datos, llevándolo a la nube para hacer pues como un análisis y digamos tener como un aprendizaje, conocer el comportamiento normal de ese activo y de forma automática mejorar pues el proceso y que obviamente sea más eficiente y confiable en este caso todo lo que esté asociado al tema de las subestaciones. Bueno, en la metodología, digamos, los autores del artículo, ¿cierto? Eh, digamos, esta metodología plantea el monitoreo y control de los transformadores y las líneas de transmisión basados en IoT, como lo mencionamos ahora. Pero para poder, digamos, implementarlo, fue necesario integrar sensores, relevadores, el Arduino MKR 1000, que ese Arduino pues es una placa de desarrollo que es muy usada en la actualidad para este tipo de proyectos que son basados especialmente en IoT. Y adicional, una plataforma en la nube que es el TeamSpeak. Esta TeamSpeak, digamos, sus creadores fueron los de MathWorks, creo que son los de MATLAB, ¿cierto? Esta plataforma digamos, diseñada bueno, para analizar todo lo que tenga que ver con el Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de esos sensores? Es recoger todos los datos del transformador, calidad, nivel de aceite, gases, bueno, y también los datos de las líneas de transmisión, ¿cierto? Esto se envía por medio de la placa Arduino, se envía a la nube, donde digamos, esta nube o esta plataforma TeamSpeak lo que hace es organizar y analizar todos estos algoritmos por medio del Machine Learning, ¿cierto? El Machine Learning, ¿qué viene siendo? Viene siendo como una rama de la inteligencia artificial, la cual recopila todos esos datos, digamos, los analiza, va entrenándolos de manera que los automatice cuando, digamos, ya tenga toda esa información, ¿cierto? ¿Para qué? Para que más adelante ella pueda, digamos, tomar decisiones por sí sola y de cierta manera también predecir fallas, ¿cierto? Eso es lo más importante, digamos, de este proyecto, que es el tema de predecir las fallas. Eh, en este caso, digamos, nos predice el índice de salud de lo que es el transformador. Bueno, el sistema cumple dos funciones, como decíamos ahorita, es monitorear los parámetros del transformador y predecir su HI o su índice de salud. Adicional, también el detectar las fallas de la línea de transmisión y accionar los relevos para, en caso pues, de haber una falla, aislarlas y digamos, digamos, las secciones que estén presentando algún problema. Bueno, aquí digamos tenemos como una imagen de lo que vendría siendo a grosso modo, digamos la implementación de esto. Acá tenemos un transformador, acá tenemos los sensores, ¿cierto? Nos llega la información, digamos, por medio de los sensores a la placa Arduino. Esto lo que hace es enviarnos la información, bien sea obviamente por Wi-Fi, directamente a la nube, que viene siendo la plataforma TeamSpeak, ¿cierto? Aquí también tenemos las otras placas, que es la que nos convierte, pues, digamos, los voltajes de las líneas, nos las envía también al Arduino y nos las sube también a la nube, ¿cierto? Esto lo podemos monitorear. ¿Desde dónde? Desde un aplicativo móvil. No es necesario, pues como lo mencionábamos ahora, estar sentados en una computadora, pues no. O sea, nosotros desde un dispositivo móvil podríamos estar, digamos, enterándonos de cuál es el estado de la subestación. Bueno, aquí tenemos lo que es la medición del nivel, calidad y temperatura del aceite del transformador. Tanto esta medición del nivel como, digamos, el monitoreo del estado del transformador, todo esto lo podemos hacer por medio de los sensores. Digamos, un sensor ultrasónico. Digamos, para este proyecto se implementó un modelo 3D de un transformador, el cual se llenó, digamos, de aceite para validar el sistema de IoT, el monitoreo, la predicción y el control en la nube. Y fue necesario, lo que les mencionaba, tres sensores, un ultrasónico, que es el que nos mide los niveles de aceite mediante ondas reflejadas.
un sensor, un sensor MQ05, que es el que nos detecta el CH4 o el metano, ¿cierto? Que es el que nos va a medir qué tanto se nos está degradando el aceite que tiene pues, el transformador, y un sensor infrarrojo, que es el que nos va a medir los temas de temperatura. Como mencionaba ahorita, todos estos datos que nos arrojan los sensores van directamente a la placa del Arduino MKR1000, ¿cierto? Aquí lo tenemos como más detallado en esta parte. Y luego se envía directamente a la nube, donde el algoritmo Machine Learning, ¿cierto? Procesa toda la información que va recibiendo y nos va a dar cuál es el estado del transformador o el índice de salud en tiempo real. Y para el monitoreo del estado del transformador también es lo mismo, o sea, se captura la misma información por medio de los sensores, nos envía a la placa Arduino y esta nos envía directamente los datos en tiempo real a la plataforma de TeamSpeak. Bueno, en cuando no tenemos datos, ¿cierto? Directamente desde la nube, digamos, los datos se recuperan por medio de MATLAB, ¿cierto? Aquí tenemos pues como un diagrama de flujo, donde vemos que pues aquí está el inicio, aquí se recopila toda la información, se envía también los datos a la nube, ¿cierto? Los datos se reciben, si no se reciben, entonces ya directamente lee los datos desde el web server, ¿cierto? O el servidor de la web, ¿cierto? Ya digamos, al recopilar toda la información, digamos, los datos se preparan, ya de ahí pasa, digamos, a validarse toda la información, eh, se aplican los algoritmos, ¿cierto? Que se están recibiendo, se ajustan los hiperparámetros. Si hay una alta precisión de datos, pues simplemente se implementa pues como el modelo para predecir los índices de falla. Si no hay una alta precisión en los datos, él vuelve y repite el ciclo. Repite el ciclo hasta que ya estén los datos precisos y ya se puede implementar la predicción de las fallas. Para el procesamiento de análisis, los datos se filtran y se organizan en MATLAB. Se entrenan los modelos de Machine Learning para predecir el índice de salud. Como mencionaba ahora rato, pues el Machine Learning recibe información, y él se va entrenando hasta que, digamos, ya tenga como los parámetros, digamos, estándares, digamos, por llamarlo así, ¿cierto? Y de acuerdo, pues, como esa información, ya ahora sí empezar como si hay alguna anomalía, entonces, digamos, darnos la información. El estado del índice de salud. El índice de salud se mide en el estado general del transformador, donde digamos, se asocian. Dame un segundito, por favor. Bueno, el índice de salud nos mide el estado general del transformador, el cual considera pues unos criterios que se asocian al envejecimiento y a las fallas, ¿cierto? Pero digamos, aunque existen 20 parámetros, digamos, el artículo se enfoca simplemente en 3, como son la temperatura del aceite, el nivel del aceite y el metano, ¿cierto? La cantidad de metano que tenga el aceite o la degradación de gases del. ¿Esto con qué digamos, se tuvo en cuenta? Con dos normas, la IEEE C5791 y la IS 60599. Y de estas dos normas, digamos, se tuvo o se simplificó una ecuación, el cual nos permite calcular el índice de salud con esas 3 ecuaciones, ¿cierto? Aquí tenemos el OTF, que viene siendo la temperatura del aceite, OLF, que es el nivel del aceite, y el MCF, que es el nivel de concentración de metano en el aceite, ¿cierto? Y todos estos cálculos se realizan mediante MATLAB en la nube con datos en tiempo real. Bueno, digamos que en este caso ya el monitoreo de las líneas de transmisión y también la identificación de fallas y control
el proceso es prácticamente el mismo que se hace con con el análisis del transformador o el proceso, pues digamos, a nivel de la información, cómo se procesa. En este caso, digamos, en las líneas, se tiene pues como en la nube, se detectan pues tipos de fallas línea a línea. En las líneas de transmisión mediante sensores, que en este caso los sensores son los CTs, que son los transformadores de corriente, y los PTs, que son los que miden las tensiones de la línea. Se tiene un CT1 y un PT1 en la torre más cercana y un CT2 y un PT2 en la torre pues, que está más retirada. Se conecta también a través del MKR1000 y a través de un módulo PC0004T. Este elemento es el que se encarga como tiene, digamos, la capacidad de monitorear todas las variables eléctricas, y es el elemento pues que lo digitaliza, digamos que es el sensor que se encarga de llevar esas variables, tanto potencia como corriente, perdón, tensión y corriente, y la lleva al Arduino para que sea ya procesado y analizado pues las variables que se están viendo, que es corriente y tensión. En este caso pues los datos se analizan, se analiza pues comparando la lectura de la corriente uno con la corriente 2. En caso de presentarse en una diferencia a cero, se actuarían pues como tal las protecciones, que en este caso sería el relé, que identificaría que hay una falla en la línea, porque hay una diferencial de corriente, y se encargaría pues de mandar a actuar los relés de protección, eh, y obviamente despejaría esa falla. En caso de que si no se cumple, pues el sistema vuelve a verificar los datos con nuevas mediciones hasta identificar obviamente una anomalía o una condición de falla en la línea. Eh, Además, pues envía automáticamente una notificación al ingeniero mediante HTTP, en tiempo real, donde le está reportando pues como la falla que se está presentando en el sistema, para que sea atendida obviamente de manera inmediata. Eh, o que se haga el análisis y se tome pues como las decisiones que se tenga que tomar con respecto a la información que le está llegando. Esta información se registra y se actualiza en la nube, para mantener monitoreado pues continuamente el sistema. El proceso se repite cíclicamente, garantizando protección automática y en tiempo real de la línea de transmisión, con el objetivo de garantizar de que se está validando las condiciones en que se encuentra pues como tal las líneas. Siguiente, Iván. Bueno, ya digamos que en esta parte ya se habla es como tal lo del diseño del sistema, donde digamos que lo que implementaron fue una construcción de un módulo en 3D para el transformador. Se utilizaron pues un elemento en acrílico que soportara pues la temperatura de 90 grados para precisamente validar las condiciones de temperatura. Se utilizó pues un bobinado trifásico, quiere decir que es un circuito trifásico, el que se implementó pues para la prueba o para el diseño, y que está pues sumergido en aceite. En la parte pues superior se instalaron los sensores, lo que son los sensores de temperatura, que son los IR, los cuales están supervisando el estado de temperatura del transformador, y el MQ5, que es el sensor o el elemento que se encarga de supervisar los gases, en este caso el SH4, que es uno de los gases pues peligrosos y que nos puede generar una falla en el aislamiento del transformador. Eh, digamos, estos sensores se conectan a través, como lo explicaba Iván, se conectan al Arduino, encargado de recolectar y enviar toda la información a la nube. Digamos que posteriormente esta información se procesa pues en MATLAB, donde se entrega a través de un algoritmo
para predecir pues como el estado de la salud en el que se encuentra el transformador. Entonces, a través de analizar la temperatura y el estado del gas se puede diagnosticar el estado de salud del transformador. Siguiente, Iván. Eh, digamos, el diseño, ya para el diseño de la línea de transmisión se implementó un sistema también trifásico con tres conductores para transformadores de potencia, donde la fuente hasta la subestación y pues y obviamente las cargas está construida a través digamos, normalmente para líneas de 33 y 11 kilovoltios. Eh, digamos que en este caso, para el tema del diseño, se implementó un nivel de tensión de 440 a una frecuencia de 60 y con una corriente de prueba de 10 amperios. El prototipo, pues, incluye tres torres de 30 centímetros de altura, separadas entre ellas 45 centímetros, y en el extremo de la línea se conecta la fuente y en el otro pues ya está el modelo 3D del transformador, que era el que explicábamos anteriormente, como lo muestra la figura 5, que una vez pues se alimenta, se hacen pues como para el proceso pues ya de las pruebas. En la parte superior está todo lo que son la parte de los ET, de los PTs y los sensores que se encargan de procesar la información a la nube. Y en la parte inferior está pues el transformador y la línea de transmisión con el elemento que se encarga de aislar la falla en caso que se genere una diferencia de corriente. Siguiente. Pues en este caso el prototipo incluye tres torres de transmisión, como lo comentaba, donde en la primera torre se instala un CT1 y un PT1 para medir tanto la tensión como la corriente, y en la torre 3, que es la más lejana, se tiene el CT2 y el PT2 y para pues, hacer también las mediciones. Estos sensores se conectan a través de un multímetro para, digamos, mirar de forma digital los valores de corriente y voltaje y pues monitorarlos en la nube. Eh, el sistema, digamos, en este caso se introduce para generar una falla, línea a línea, se utiliza un reóstato que lleva la corriente a 10 amperios. eh, digamos, esta corriente la está registrando los sensores y ya esta información le llega a la nube y se compara digamos, con las corrientes para determinar si hay una diferencial entre las líneas CT1 y CT2 en caso de haber una diferencia a cero. En este caso, si cero se identifica una corriente 0,1, inmediatamente el releo o el elemento de protección manda a aislar pues esa falla para proteger el equipo. Eh, si no, el sistema vuelve y verifica los registros. O sea, es una supervisión constante. Siguiente, Iván. Aquí pues digamos que se tiene pues como en la figura 6 pues se dice que está el prototipo del transformador y las líneas de transmisión, donde está pues ya un tipo maqueta, donde se tiene pues el modelo en 3D del transformador, con los sensores de medición de gas, con los IR que son los de temperatura, ultrasónicos, las líneas y las torres trifásicas pues que hacen parte pues de, de del diseño y la prueba. Se tiene el Arduino, pues, que es el que procesa, el que recibe la información y, y hace el análisis y, y demostrando, pues, como la capacidad del sistema de reaccionar ante la falla en tiempo real mediante, digamos, la información que recibe de la nube. Siguiente, Iván. Listo. Bueno, los resultados. Digamos, los resultados se debieron pues como a dos pruebas, que una era el monitor del transformador y la predicción del índice de salud, y el monitor de la línea de transmisión y la detección de fallas línea a línea, ¿cierto? El Arduino pues procesó los datos de los sensores y fueron enviados a la nube. Por medio pues, del MATLAB se filtraron pues toda la información, se organizaron y se entregaron los algoritmos, ¿cierto? Directamente a Machine Learning. Fue necesario tener 8 variables, ¿cierto? Para el transformador fue la temperatura del aceite, el nivel del aceite,
el metano o CH4 y el índice de salud. Y para las líneas de transmisión fue necesario la corriente de la torre 1, que es la corriente 1, corriente de la torre 3, que es la corriente 2, la diferencia de tensiones de I1 e I2 y la potencia de la línea. En primer lugar, para esto, digamos, se realizó un monitoreo basado en la nube del transformador, la temperatura del aceite, el nivel del aceite, los niveles del CH4 y se registraron pues, mediante los sensores que fueron mencionados al inicio de la exposición. ¿Cierto? Las variables adquiridas del transformador se presentan pues, aquí en esta figura con las etiquetas que están aquí pues, marcadas. ¿Cierto? Digamos, para esta primera prueba se denominaron como campos, campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4, ¿cierto? Digamos que para digamos, la temperatura del aceite, podemos ver que durante las pruebas o los valores arrojados, siempre hubo una constante de la temperatura, no hubo una variable, ¿cierto? Lo mismo para el nivel del aceite. No hubo, digamos, una disminución en los niveles, digamos, hubo una pequeña variación en el tema del CH4 o el metano, ¿cierto? Que, digamos, el pico más alto fue como entre 4.5 y 4.6 de metano. Y para el índice de salud, digamos, estos valores pues no se tienen muy en cuenta porque pues son unos valores que nos arrojó, digamos, la prueba, pero no son valores de un transformador real, sino que son asociados a un prototipo, ¿cierto? Digamos, para la elaboración de estas pruebas se tomaron alrededor de 300 muestras de los datos pues, que iban llegando a la nube y que el algoritmo de Machine Learning, digamos, los empleó. Esto fueron entre 300 datos y casi 75 horas de transcurrido pues, el tiempo. De las 300 muestras, el 75% de ellas fueron para entrenar el algoritmo, el Machine Learning, y ya el otro restante del 25% fueron con los que, digamos, se realizaron las pruebas para poder, digamos, sacar estos datos de variación de nivel de aceite, de temperatura, del CH4. Dale, Hugo. Bueno, con respecto a los resultados relacionados en las líneas de transmisión, en caso pues de la detección de la falla línea a línea, pues en dichas líneas, digamos que se ve, digamos, ante la condición de la falla y que se detecta pues que hay una falla en el sistema o en las líneas, se hace pues como la activación del relé, donde fue el valor de medida de corriente que se evidenciaba pues como en el CT1 y había una diferencia de corriente con el CT2 y mandaba pues como a actuar el relé por la diferencial, que es la protección que se tenía implementada. Los datos de las líneas pues, de transmisión, en este caso como la corriente, digamos que en la torre 1 y la torre 3 fueron detectadas a través, pues, como les explicaba, del CT1 y el CT2, y posteriormente reducir el valor al más bajo valor de corriente en los sensores. Digamos que estos datos fueron recibidos en la nube en intervalos de 15 segundos donde los datos registrados corresponden, como se evidencia en la figura 9, donde se evidencia pues como la constante, digamos en este caso, la constante sin presentarse pues como una condición de falla, que es la figura 1, o la imagen superior izquierda. eh, y también se evidencia en la parte ya inferior, digamos que esa está asociada a la corriente que se mide en la línea 1, la otra es la asociada a la corriente que se mide en la línea 2 y la otra es ya la diferencia de corriente que hay entre las dos, en este caso que es cero, eh, digamos que, y ya en la última es el valor de potencia como tal. Eh, Digamos que en caso de producirse un cambio en la magnitud de corriente es donde se va a ver una diferencia en esa corriente y entraría pues a actuar el relé de protección. Siguiente, Iván. Las fallas en las líneas pues se introducen en la línea de transmisión mediante el reóstato de 10 ohmios. Esto se considera un escenario pues con y sin falla.
la diferencia entre la línea, la corriente uno y la corriente 2 permite identificar el estado de la línea, registrando pues estos datos en las nubes, como se evidenciaba pues anteriormente en el campo 7. Cuando se detectó la discrepancia, digamos el relé entre la subestación y la línea, se desconectó automáticamente para aislar la falla que se estaba presentando con el fin de evitar daños en la red. Simultáneamente, pues el sistema envió una notificación al técnico a través del protocolo pues, que se tiene implementado, que es el TRIN y que se integra en MATLAB, generando pues a través de un correo electrónico una notificación de lo que ocurrió en el sistema y enviando pues la información en tiempo real, que es parte pues de las ventajas de implementar esta tecnología 4.0, pues que nos garantiza en tiempo real identificar el estado de los sistemas o de los equipos. Siguiente, Iván. Listo, bueno, las conclusiones, digamos, de este artículo, pues es que es un sistema innovador, ¿cierto? Que integra todo lo que tenga que ver con el Internet de las cosas, el análisis de datos en la nube, algoritmos de aprendizaje, pues como es el Machine Learning, que nos permite, pues, como predecir el índice de salud y monitorear, digamos, las fallas en la línea de transmisión. Otra conclusión es que los resultados del índice de salud y del estado de fallas se pueden visualizar en la nube, ¿cierto? Lo que facilita enormemente pues, la supervisión y de manera automática la notificación por correo electrónico a los técnicos o a los ingenieros que estén, digamos, en campo en ese momento. Y también otra es el enfoque que demuestra un gran avance pues, hacia la digitalización y a la automatización de las redes eléctricas, ¿cierto? Lo que contribuye pues a una gestión eficiente y confiable de los sistemas de una subestación. Bueno, pues digamos que qué sugerencias queremos dar con respecto pues al artículo y que vemos que se pueden implementar mejoras. En este caso está asociado al tema de estandarizar toda la arquitectura IoT usando un protocolo un protocolo IEC 62850 o el MQTT o el Monbus para integrar todos los equipos, para que haya digamos, un solo protocolo de comunicación y sea más eficiente y más rápido, digamos, como el tema de la información. Digamos que es una de las sugerencias que vemos y oportunidades de mejora del artículo. Digamos que también definir eh, el KPLS, que de la salud de cada sistema eléctrico de la subestación y no solo para transformadores, que es importante saber el estado en que se encuentran todos los activos, hacer un diagnóstico. En este caso solamente está enfocado a la parte del transformador, pero es importante que se esté haciendo se esté haciendo una supervisión y teniendo un diagnóstico de la vida o el estado de salud en que se encuentran pues los activos, que sea no solo enfocado al tema de los transformadores. Y la otra es centralizar pues como todos los datos en la nube para correlacionar los eventos entre distintos equipos y anticipar fallas de los sistemas. Digamos que está asociado a que se estén comparando entre distintos activos, digamos, el comportamiento de, de las variables y que retroalimenten la información que hay en la nube para que se puedan como anticipar fallas en otros sistemas que tengan pues como estas mismas condiciones. Pues son como las tres sugerencias que damos y que sería bueno implementarlo pues en unos próximos estudios o artículos que se hagan. Siguiente, Iván. Ya, aquí ya continuamos pues con las referencias bibliográficas. Aquí tenemos pues todos digamos, la información que nos suministró, digamos, el artículo para llevar a cabo pues como ese trabajo de- del artículo de investigación. No sé, ya con esto damos por terminada, profe, la exposición.
Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias para todos. Feliz tarde.